Entonces, muy bien. Bueno, pues muy buenos días Miriam, muy buenos días Fernando, muy buenos días Dagoberto. Gracias por estar aquí, gracias a toda la asistencia que nos están viendo. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre cómo se aplica la inteligencia artificial en modelos de Enterprise Performance Management, en modelos financieros. Vamos a tener una agenda muy nutrida de los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Esta sesión va a ser grabada. Si ustedes desean participar en los chats, en los diferentes medios en los que estamos presentando y en las reuniones físicas, también podemos estar colaborando con ustedes. Vamos a estar colaborando con ustedes. Y bueno, el día de hoy, pues voy a agregar on stage a Bismarck Rodríguez, y también está Miguel Torres con nosotros. Hola Bismarck, hola Miguel, ¿cómo están ustedes? Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, pues aquí estamos hablando, vamos a hablar, quiero comenzar, antes de hacer las presentaciones, decir quiénes somos. Nosotros somos el Institute of Management Accountants, somos una de las organizaciones contables más importantes a nivel del mundial. Nosotros nos enfocamos en aprender, colaborar y desarrollar nuestro liderazgo como financieros dentro de las organizaciones, donde tenemos documentos de investigación, tenemos una comunidad global, tenemos nuestras certificaciones CMA y entre otras que son muy afamadas, foros de educación continua. Tenemos el orgullo de ser de las organizaciones fundadoras de COSO para los métodos de control interno, para los métodos de riesgo empresarial. Somos de las pocas organizaciones profesionales del mundo contable que forman parte del IFAC, que es como las Naciones Unidas de los contadores públicos, y nos pueden visitar en spain.imanet.org si quieren saber más información. Me gustaría presentar a una persona especial el día de hoy. Me gustaría que hable. No sé, Miriam, si puedes presentar qué es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y en especial para ti, dentro de tu vicepresidencia de empresas, qué rol es el que hay y cómo te gustaría que las personas que nos están escuchando participen, ¿no? Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos. Pues la verdad es que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos somos la organización de los profesionales de la contaduría en México. Al igual que IMA, también somos miembros de IFAC. Somos el organismo de contadores públicos que está reconocido a nivel internacional. Y bueno, pues tenemos 61 federadas a lo largo y ancho de este país, que estas federadas son lo que les llamamos los colegios de contadores, que seguramente quien nos está escuchando dentro del país de México reconoce en alguno de sus estados. En algunos estados hay más de un colegio. Y bueno, pues somos la organización de los profesionales de la contaduría, que estamos celebrando nuestros primeros 100 años, decimos nosotros. Los 100 años, somos la organización de más trayectoria en el país. Y bueno, pues también contamos con certificaciones, y nuestra certificación está reconocida tanto en Estados Unidos como en Canadá, ¿no? Entonces, la verdad es que, y bueno, pues somos el aliado estratégico de México, que ese es nuestro eslogan actual. Y desde la vicepresidencia del sector empresas, Pedro y todos los que me acompañan, hemos estado buscando ser ese aliado estratégico del sector empresarial en México. Sabemos que el sector empresarial es el motor económico de cualquier país. Y bueno, pues ese sector económico, ese sector empresarial requiere de un aliado que conozca, que genere información confiable, que genere información de utilidad, que esté a la vanguardia, que no esté en el pasado, que esté en el presente y en el futuro. Entonces, pues esos somos los contadores públicos asociados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Pedro. Y bueno, en nuestra página van a ver que son 60 federadas, pero tenemos la gran noticia de que en la última convención que tuvimos, en nuestra convención número 100,
ya se incorpora un colegio más, que es el Colegio de Los Cabos en la Baja California Sur. Entonces, pues la verdad es que creciendo cada día la comunidad. Pues muchísimas gracias, Pedro. A ti, una pregunta, ¿cómo cuántos contadores públicos engloba tu instituto? A través de las federadas, todos los asociados son a través de las federadas, Pedro, porque son el colegio, el instituto es el grupo de los colegios, y a través de los colegios hablamos de más de 22,000 asociados más o menos. Ah, ok. No, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por participar con nosotros y darnos tu opinión de los temas que estamos viendo y colaborar entre las organizaciones. Y bueno, el día de hoy, pues voy a presentar a Miguel Torres. Él es vicepresidente del Institute of Management Accountants del capítulo de España. Él tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica. No sé, Miguel, si te quieres presentar tú. Bueno, yo me llamo Pedro San Martín, soy presidente del instituto de este capítulo, y bueno, esta charla está más bien a cargo de la vicepresidencia de Miguel. No sé, Miguel, si te quieres presentar tú primero. Sí, hola. para los demás. Gracias, Pedro. ¿Me escucháis bien todos? Sí. Vale, perfecto. Pues, buenas. Hola a todos, gracias por participar de este webinar. Yo soy el presidente de tecnología de innovación del IMA. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el IMA, en el capítulo de España, hispanohablante, lo que queremos es dotar de competencias tecnológicas a todos los profesionales de finanzas y contabilidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época que yo le llamo maravillosa, porque tenemos al alcance mucha tecnología, lo que nos permite hacer muchas cosas. Pero también no solo queremos dotar de competencias tecnológicas de la perspectiva del uso de tecnología, nuestra función, sino de liderar la transformación tecnológica de nuestras compañías. Es decir, nosotros tenemos que ver el control económico del uso de la tecnología, el control de riesgos dentro del marco de costo del uso de la tecnología, cuál es el apetito al riesgo de la empresa para adoptar nuevas tecnologías que quizás todavía no están maduras, cómo hacemos los business case de las inversiones en tecnología y cómo gestionamos a las personas para que adopten los cambios de tecnología y al final consigamos esos resultados y ese business case salga. En el día de hoy vamos a dar insights de la parte de inteligencia artificial que desafío supone, y tenemos un panel fantástico que nos acompaña hoy. Está con nosotros Fernando Hernández, Business Transformation Executive de Oracle. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Está Miriam Gutiérrez, VP, sector de empresas en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Gracias. Es la gerente de impuesto profesional. Luego tenemos a Dagoberto Gabriel, Business Transformation Executive de Oracle. Gracias también por estar con nosotros. Y a Gismar Rodríguez, Business Management Partner de PwC Americas. Gracias, pues que disfrutéis mucho de esta sesión. Perfecto. No sé si quisieras, Fernando, hablar sobre, vamos a tener una breve definición de los conceptos básicos para tener un entendimiento común de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de qué es inteligencia artificial, el Foundry Platform. Entonces, no sé si quieres hablar de manera general, Fernando, sobre estos tres términos y por qué van a ser importantes para el resto de la charla que vamos a estar viendo. Ya, muchísimas gracias, Pedro. Bueno, pues primero un gustazo compartir este foro con mis colegas, con mis amigos. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Miguel. Creo que es muy importante empezar a definir un escenario base, ¿no? Una línea base, un entendimiento común de lo que vamos a hablar. Sobre todo porque nos va a servir de marco de referencia, nos va a permitir poder encuadrar las cosas y poner las cosas en contexto. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de aquellas técnicas que a través de los datos
datos generados por distintos artefactos o por distintos sistemas existentes, son capaces de identificar los patrones subyacentes para crear nueva información o nuevos artefactos como tal, ¿no? Un foundation model son los modelos que son los simientes para el aprendizaje. Son aquellos grandes modelos de aprendizaje que pueden ser supervisados en el caso de que estén etiquetados o sin etiquetar, que no son supervisados, y que pueden servir para clasificar o para realizar regresiones. Y este tipo de aplicaciones, bueno, pues pueden tener una gran gama de casos de uso, ¿no? Y un modelo de lenguaje o Large Language Modeling, o son modelos grandes de lenguaje, es una capa, es un subconjunto de la inteligencia artificial que esté entrenado precisamente con grandes cantidades de texto, de palabras o de tokens. En este caso se les conoce, pueden ser tokenizados. El token puede ser una palabra, puede ser incluso una letra, donde la tecnología que se utiliza, pueden haber dos tipos de tecnología: las redes neuronales recurrentes, RNNs, o transformadores. Generalmente se utiliza, cuando es una cosa muy grande, se utilizan los transformadores. ¿Y por qué? Y vamos a ver por qué. Más que nada, porque un transformador permite entender de un solo golpe, de una sola vista a la máquina, le permite asimilar todo lo que esté en un texto, y corriendo a distintos procesos en donde se hace una clasificación, en donde se hace un ordenamiento y tal, y en donde para poder hacer esa clasificación y ese ordenamiento, pues tienes que tener una clara definición ontológica, y a partir de eso, pues ya se pueden generar resultados que están basados en lenguaje natural, ¿no? Ok. Ahora, estos 3 puntos que estamos viendo, ¿qué tienen que ver? Cuando hablamos con el pensamiento crítico, y no se abre el micrófono un poco más, si quieres, Miriam, Bismarck, Dagoberto, ¿cuál es ese pensamiento crítico que hay que tener ante la tecnología, no? ¿Qué pasa que no se tiene? ¿Por qué es importante? No sé, Bismarck, si quieres tú. Sí, claro, cómo no. Gracias, Pedro. No, definitivamente, muy buenos días a todos. Un honor compartir con ustedes. No podemos sustituir en la inteligencia artificial, no son reglas directas ni nada por el estilo. El aspecto de pensamiento crítico es algo que está embedded en ese tipo de tecnología, y aprende a cada momento que interactúa con cada una de las operaciones o transacciones o actividades para las cuales ha sido diseñada. Entonces, el poder establecer claramente esos parámetros, definir, saber cómo esa aplicación va a comportarse, me parece que es crucial a la hora de evaluar el impacto que tiene su uso. Porque hay impactos no solamente desde el punto de vista de negocio, sino que hay impactos en la integridad, en la ética, en la gestión del servicio al cliente, etcétera, etcétera, que hay que revisar muy bien, ¿no? Obviamente. Okay. Gracias, Pedro. Ahora, vamos a ver en la agenda que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar de 3 puntos importantes. Vamos a hablar sobre cuál es la situación actual en los temas de inteligencia artificial. Vamos a ver como segundo punto cuál es esa evolución que hay de la inteligencia artificial en temas de contabilidad analítica, management accounting o enterprise performance management, que también se conoce así. Y el tercer punto, vamos a hablar sobre cómo hay que tener un pensamiento crítico, sobre todo las capacidades, los conocimientos que hay que tener para sacar un mayor provecho de todo esto que vamos a estar concluyendo pues en esta charla y en la parte de formación. Mi primera pregunta es, pues creo que estamos expuestos a un entorno de sobreinformación y parecemos resumido 5 preguntas que no sé, Dagoberto, ¿cuáles crees que son los principales mitos que hay sobre la inteligencia artificial que la gente piensa que en realidad no lo es, ¿no? Gracias, Pedro. Un gusto estar con ustedes en este día, compartir la charla también. Acá creo que hay algunos mitos que tenemos que también hablar con esto, ¿no? La primera pregunta que tenemos, Pedro, es que allá busca pensar como los humanos. No. Allá es un modelo de datos que ha sido entrenado de acuerdo con las reglas que fueron definidas por los humanos.
Seguro que tenemos acá algunos aspectos que poner la atención cuando tenemos la IA generativa, como lo hablamos, pero no tiene un pensamiento propio, no tiene la definición, la toma de decisión, si no lo ponemos esto con una regla del negocio que vamos a suponer. El segundo punto que tenemos acá es que ya va a reemplazar todos los trabajos de los humanos. Eso también es un punto clave que tenemos que aclarar porque estamos hablando de modelos de datos que pueden disminuir el esfuerzo operativo para que los humanos puedan tener más espacio para aquello que tenemos como la definición de la estrategia, para la toma de decisión, para hacer una evaluación, para los análisis que se hacen necesarios. De que ya es infalible es un gran mito. En verdad, como es un modelo de datos que ha sido entrenado, va a depender de cuál es el nivel de entrenamiento que lo aplicamos. Cuanto más bajo la calidad, cuanto más tengamos un viés cognitivo o un bias, seguro que ya se va a tener un comportamiento de acuerdo con que lo estamos aplicando. Que ya comprende el contexto, no, ya va a responder de acuerdo, de nuevo, con el modelo que recibió el entrenamiento. Cuando hablamos acá, por ejemplo, tenemos algunos modelos, tenemos algunos algoritmos que ya están en el mercado. Google tiene el suyo, Amazon también ya ha hecho un lanzamiento de su modelo, Microsoft tiene el suyo también, pero en general, cada uno de ellos tienen un paquete de reglas, un paquete de contexto, que como Fernando bien ha posicionado, todos fueron entrenados basados en LLM. O sea, en grandes masas de modelos de datos a lo largo de 1 año, 2 años, 5 años, pero tenemos que tomar en cuenta que estos modelos son datos históricos. No tenemos esto en un nivel real time, online, como lo podemos suponer desde el principio. Que ya va a poder tomar decisiones autónomas. Puede tener la sensación en una primera vista de que es una decisión autónoma, pero cuando entrenamos el modelo, cuando proponemos que el esfuerzo sea aplicado, hay algunos requisitos. Cuando hablamos que decías, Bismarck, que ha dicho muy bien, tenemos acá un pensamiento humano crítico, tenemos siempre el juicio humano. Por ejemplo, con Miriam, que está a cargo del proceso de los contadores. El contador del pasado es la persona que guardaba los libros, ¿no, Miriam? Entonces solo tenías las reglas, aplicaba los débitos, los créditos y generaba los reportes. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el cambio que tenemos en la rol de los contadores en el día de hoy? Los contadores se cambiaron para personas muy estratégicas en la compañía. Son las personas que pueden apuntar insights, que pueden traer innovaciones, que pueden soportar la toma de decisión, y más que esto, apuntar caminos estratégicos para que la compañía tenga longevidad y no más que tenga que pelear contra la competencia o tener una sensación de que no está sobreviviendo en este mercado. Entonces creo que en general, pero sumarizando, ¿qué es más importante? Nosotros somos las personas que tenemos la obligación, la responsabilidad de entrenar los modelos. Y como esto, nosotros vamos a definir cuál es la jornada que nosotros queremos para la sociedad. Esto es una sumarización del contexto en general. Ok. Miriam, una pregunta para ti. Los procesos que manejas de impuestos en tu vida diaria llegan a ser, pues puedes haber graves problemas por no tener esos buenos cálculos o no saber explicar las declaraciones, las narrativas que existen. No sé si te ha tocado, ¿tú has visto, si hay promesas de automatizar todo eso contra el riesgo real que hay de emitir una mala declaración o hablar sobre un informe fiscal en una manera en la que no deba de ser? ¿Qué tan peligroso es como para dejarse en una máquina sin sentido común? Pedro, fíjate que ese es un tema que estamos viviendo hoy en México. Digo, México, las autoridades fiscales mexicanas se dieron cuenta o identificaron la gran ventaja que la tecnología les podía brindar desde el año 2011, 2012, 2014, que se incorpora toda la obligación de que todo nuestro
documentos fuentes sean electrónicos. Entonces, hoy en día, todo este tema de análisis automatizado de información, la verdad es que es el pan nuestro de cada día en el tema de cumplimiento de obligaciones fiscales. Lo tenía un poquito para comentarlo más adelante, pero hoy en día el contador público en México no puede prescindir, necesita estar de la mano con todo este análisis automatizado de información. No sé si todavía lleguemos al tema de inteligencia artificial, porque entiendo que es diferente el análisis del Big Data que el tema de inteligencia artificial, pero necesitamos estar en el día a día con esos temas, Pedro. Y bueno, pues aprovecho que me abriste el micrófono nada más para poner un asunto también sobre la mesa en el tema de lo que hay de información y de desinformación. Últimamente se ha mencionado mucho en medios el tema ético de la inteligencia artificial, ¿no? El tema ético de decir, oye, ¿es creador o nada más está plagiando? Y hasta dónde se tendría o debiéramos tener, debería tener un límite, ¿no? Y me gustaría, nada más a lo mejor, aunque fuera un comentario breve, ¿qué hay de ese tema al respecto, ¿no? Sí, vamos, en esta sección vamos a hablar, aparte de ética, si quieres volvemos a poner otro paréntesis para hablar fuertemente de eso, porque sí creo que es un proceso, un tema muy, muy importante, el de los valores alrededor de la tecnología. Vemos que la tecnología se está utilizando en dos campos principales, uno para automatizar aprobaciones de tarjeta de crédito, reclamos a los seguros, detectar transacciones inusuales. Ahí, por ejemplo, no sé si tú puedes comentar, Bismarck, con todo lo que has estado haciendo de detección de fraudes automático, ¿cómo has estado aplicando ahí la inteligencia artificial últimamente? Sí, fíjate que ha sido en los últimos 4 años quizás muy notorio el número de proyectos o el número de iniciativas que en las organizaciones se ha visto en este particular, sobre todo en lo que es optimización de reglas de negocio. Muchas organizaciones cuentan con sistemas de monitoreo, de alertamiento sobre aspectos de fraude. Y lo que ha venido en el camino pasando es que ha habido mucha necesidad de optimizar la data, primero que está alojada en esos sistemas, por un lado, por otra parte, en evaluar mejor las reglas de negocio sobre las cuales se generan estas alertas. Y aquí un claro ejemplo de que la inteligencia artificial no necesariamente es tan independiente. Por ejemplo, en el caso de las actividades de monitoreo de fraude, el poder establecer cuáles son tus escenarios de riesgo, las tipologías que están involucradas, requiere experticia, requiere el conocimiento y requiere haberlo vivido. Entonces, esos son elementos que se incorporan a la inteligencia artificial, donde se optimizan todas esas reglas de negocio para que haya una mayor cobertura de los posibles escenarios e indicadores de riesgo que están asociados a ese tema. Eso como ejemplo nada más, porque la otra parte es la que viene luego o la que acompaña también el proceso, que es ver hasta dónde tú, a través de la inteligencia artificial y a través de mecanismos de modelamiento, bien sea estadísticos, de análisis de datos, tú puedes entonces predecir comportamientos, ¿no? Y el predecir comportamientos es importante porque entonces eso te ayuda a prevenir riesgos y a detectar de manera temprana cualquier anomalía que impacte en un control interno. Entonces, esto está generando mucho beneficio en las organizaciones. Hay un ahorro sustancial en el tiempo, pero también a la vez está requiriendo de capacidades y habilidades que quizás no eran tan importantes en el pasado, así como también contar con apropiados soportes desde el punto de vista de infraestructura tecnológica y otros sistemas de ayuda que puedan existir. Claro. Ahora, por ejemplo, esa es en la parte de automatización y soporte de toma de decisiones. Por ejemplo, Fernando, en la parte de creatividad, cuando ustedes asesoran nuevas arquitecturas tecnológicas que involucra inteligencia artificial y tecnologías avanzadas, ¿ahí qué tiene que ver con el desarrollo de contenidos? No sé si tienes algún ejemplo.
Ya, sí, bueno, hablamos de los lenguajes, de los LLMs, ¿no? Que básicamente lo que hacen es que encuentran patrones subyacentes para crear contenido. Ese contenido, algo que todavía no está muy claro es si es un conjunto de lo que mencionaba Miriam, ¿no? Si están plagiando porque están utilizando contenidos anteriores y están como que haciendo un armado o ensamblado de las ideas o están generando nuevas ideas, ¿no? Depende mucho también del volumen que se maneje y el grado de creatividad que le puedas meter. Sí puede llegar a generar cosas nuevas, definitivamente sí, pero invariablemente necesitas el toque humano con lo que tenemos ahorita para revisar por lo menos a nivel texto, ¿no? Ya cuando estamos hablando de creaciones de dibujos o de audios y cuestiones así, bueno, pues también se necesita, ¿no? Muchas veces, mencionabas tú un avatar que creaste en donde salían distintos elementos en tipo Pixar, pero pues los gráficos estaban muy bien definidos, pero habían otros elementos que no estaban claramente definidos. Creo que estamos llegando a un momento en donde hay dos vertientes. La tecnología sí está dando para llegar a esa creatividad, por un lado, y por otro lado, la manera en que nosotros tengamos de pedir las cosas, esa ingeniería de prompt engineering, esa es lo que va a ayudar muchísimo para definir qué quieres crear. Y entonces ahí el pensamiento crítico es donde es fundamental. Tienes que conocer lo que estás haciendo, conocer el problema, saber plantearlo y pues utilizar pensamiento crítico para utilizar el análisis, para analizar la respuesta. No sé, ¿qué opinas tú, por ejemplo, nosotros... perdón, Dagoberto. Sí, ¿qué opinas tú, Dago? No, acá, yo creo que la gran diferencia que tenemos, así como Bismarck también ha mencionado, por ejemplo, en temáticas de fraude, en monitoreo, ya tenemos un paquete de Machine Learning, inteligencia artificial, que ha sido aplicado de acuerdo con algunas reglas que se pueden definir. Y tú puedes identificar patrones de comportamiento de tus clientes o de mercado, de las compañías, de acuerdo con que mencionan. Cuando, por ejemplo, Miriam ha mencionado que están se volviendo o retroagiendo a 10 años, 12 años en los análisis que están diciendo, que están se tomando grandes volúmenes de datos para hacer los análisis y ver cómo están mirando a esto y cómo se presentaron los reportes. La inteligencia artificial no que se puede consumir, no que se puede aplicar. Basado en estos modelos, tú puedes tener la generación de algunos insights, de algunas provocaciones, con algunos alerts que van a ser definidos, predisponibles, que han sido desarrollados de acuerdo con las reglas. ¿Qué te puedes pedir para la inteligencia artificial generativa? Por favor, basado en los últimos 10 años, con este volumen, con este paquete de reglas, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los riesgos que nosotros como contadores públicos vamos a tomar si entregamos los reportes tal cual están siendo propuestos? Esto se va a presentar con un riesgo de calidad de acuerdo con los rangos que se puede tomar. Pero hay que tomar en cuenta, y vuelvo nuevamente, el pensamiento crítico, el senso de juicio humano, la toma de decisión, va a quedar con la persona que está encargada de hacerlo. En el caso de los contadores, Miriam es la persona que está encargada por la toma de decisión. Entonces, el juicio final está con Miriam, no está con una computadora, no está con un algoritmo que ha presentado los reportes. Esto acá es que tengamos siempre en mente que tenemos la capacidad de creatividad, pero siempre vamos a tener una persona, un humano, como la puente entre los datos y los organismos, las agencias o los gobiernos. Así es, así es. También vemos que la inteligencia artificial, pues, no es nada nuevo, ¿no? O sea, vemos que, como dice ahí, se espera que tenga un crecimiento del 120 anual, se espera que existan 97 millones de usuarios. Sin embargo, pues esto no es nada nuevo, ¿no? A lo mejor estamos viendo nuevas aplicaciones para hacer todo tipo de cosas, pero mi pregunta, y es el objetivo de esta charla, que obviamente no vamos a hablar de ChatGPT, ¿no? Ni de soluciones que podemos tener por 20, por $100 que no van a tener una ventaja competitiva. Mi pregunta sería, ¿cómo está cambiando
de la automatización. Vemos que hay una etapa que es una automatización de procesos, donde, por ejemplo, a mí que hago muchos temas de profitability and cost management, o de costos, ¿no? Antiguamente reducir los costos significaba hacer un cambio de un proceso y poner algún sistema, ¿no? Muy sencillo. Ahora vemos que tener reducciones de costos significa digitalizar parte del sistema y reducir 10 veces el costo por transacción con la información que se está manejando, que no necesariamente es invirtiendo esa tecnología me va a dar ese 10 veces más eficiente, sino es la plataforma con el algoritmo y con todo lo que hay que hacer para que tenga ese beneficio. ¿Cuál es este cambio de pensamiento que se está dando en la inteligencia artificial? No sé si alguno de ustedes me puede comentar esta migración de process driven, enfocado en procesos, hacia data driven, ¿no? Si me permites, Pedro. Pedro y compañeros, creo que cambia un poco la filosofía. Anteriormente estaba muy orientado a procesos, como tú dijiste, todo lo que es la tecnología de RPA está basado en la automatización de procesos y la gestión de los datos. Sin embargo, cuando estás hablando de inteligencia artificial, quien manda son los datos. Hablar de inteligencia artificial generativa, lo mismo, son datos, pero son datos preparados, son datos que están contextualizados hasta cierto punto y que están suficientemente tagueados o etiquetados para que puedan ser aprovechados y puedan servir para otras funciones para los que fueron creados, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de datos, el término empieza a ser más amplio, y empiezas entonces a hablar del activo intangible que pueden tener las empresas en todo ese gran volumen de datos que no están siendo exportados, ¿no? Ahora estamos hablando del machine learning o de inteligencia artificial montado sobre la capa de datos que puede tener la empresa, ¿no? Pero anteriormente también estábamos montados sobre los datos que tenían a nivel transaccional. Miriam habló del Big Data y cómo es que se relacionan con temas de inteligencia artificial y con temas de Machine Learning. Creo que más adelante vamos a hablar un poco de ello, mostrarlo un poco más adelante de ello, pero definitivamente todo es esto a partir de datos, ¿no? A partir de datos. Ahora, esta lámina, si me permites, Pedro, a mí me gusta mucho por lo siguiente. O sea, creo que las empresas pueden tener dos posturas muy patentes, ¿no? En cuanto a su visión de frente de cara a la inteligencia artificial. Por un lado, puede ser una visión enfocada a la optimización, a la eficiencia, al logro de ahorros en sus operaciones, que estás de acuerdo que está muy apegado con los procesos, ¿no? Es soporte a los procesos actuales y cosas así. Y por otro lado, tienes a otras empresas que quieren utilizar productos de la inteligencia artificial como una parte sustantiva de su patrón de comportamiento, de su patrón competitivo, ¿no? Entonces, son dos enfoques divergentes, son dos enfoques que parece que es lo mismo, pero son cosas distintas. En el primer caso, estás hablando de que lo importante aquí es contar con aplicaciones que tengan embebidos, aplicaciones que soporten tus operaciones, como puede ser supply chain, puede ser tu ERP, tu solución de recursos humanos, tu HCM y tal, que tengan embebidas esa capa de inteligencia artificial que ayude al ser humano, a las personas en su trabajo, en su tarea. Y puede ser desde que les sugiera cuáles son las actividades que tiene que hacer ese día, cuáles son las prioridades, que les señale cuáles son las prioridades, hasta más temas generativos en donde puede ser la generación de un reporte o cuestiones así. Para eso está perfectamente bien definido en lo que tenemos en Oracle Fusion, ¿no? Que incluso llega a tener inteligencia artificial generativa. Ahora, cuando quieren hablar, cuando quiere ser pionero, si la empresa quiere ser pionera y quiere ser realmente disruptiva en un mercado, probar en un mercado con un servicio, con un producto, o con procesos más innovadores, basados en inteligencia artificial, seguramente lo que va a querer es desarrollar este tipo de inteligencias en una plataforma tecnológica que tenga esa capacidad de procesamiento y esa capacidad de velocidad de datos, de gestión de los datos y esa tecnología, pues que pocas plataformas pueden ofrecer. Hoy por hoy hay en el mercado dos reconocidas internacionalmente. Una de ellas es Oracle Cloud Infrastructure.
por los superclusters y todo lo que se tiene, y la diferenciación de la velocidad de procesamiento que nos da los GPUs de NVIDIA, ¿no? De NVIDIA. Ahora, hay plataformas, hay convención, hay temas para hacerlos compatibles, ¿no? O sea, por ejemplo, Cloud Foundry, Platform Foundry, o sea, ser compatible las diferentes plataformas, pero para mí lo que me gustaría que conversemos más es, yo puedo comprar cualquiera de los softwares comerciales que están ahí, ¿no? Eso ya está y aparentemente se ve disruptivo, pero es una adquisición y es un involucramiento. Antiguamente, pues, tal vez ponías un nuevo proceso y eso era lo que cambiaba en tu empresa, ¿no? Una reingeniería, o ponías unos módulos de RP y eso era... hay gente que piensa que eso es una innovación cuando realmente es una mejora continua, ¿no? Todo el mundo está utilizando las mismas cosas y no vas a tener ese cambio radical, ¿no? Que es lo que se busca cuando vas a hacer inversiones serias en tecnología, cuando vas a cuestionar tu modelo de negocio. A mí me pasa que yo hago muchas cosas de profitability management en banca, por ejemplo, y en hospitales. En especial en banca, mucho se habla de las fintech famosas, ¿no? Pero la mayoría están quebradas. Esa es una realidad. O negocios que aparentemente son muy novedosos y tienen último en tecnología y tienen un retorno sobre inversión de capital negativo o un economic value added negativo, con un costo de capital altísimo y que va a seguir incrementándose ese costo de capital. Entonces, no necesariamente el poner tecnología por poner me va a dar un diferenciador clave, no me va a dar un valor al accionista, valor al empleado, valor a los clientes. Y yo pienso que hay que tener una actitud de cuál es el trabajo que se tiene que hacer, cuál es ese modelo de negocio que se tiene que tener y poder trabajar con proveedores de tecnología de confianza que tú vas a tener como lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo nuestra propia enseñanza en las máquinas para que te hagan modelos avanzados de costos, para que te hagan modelos avanzados de planificación, que eso no lo vas a encontrar en una inteligencia artificial normal, ¿no? Y que lleva, pues, no meses, lleva años estar entrenando este tipo de componentes y orientándolos, que creo que estaba diciendo Dagoberto el otro día, cómo debe de ser un diferenciador, ¿no, Dago? Así lo es, Pedro, porque si al final no comprendemos cuáles son las debilidades de nuestros clientes, cuáles son los desafíos mercadológicos y cómo se quiere resolver a esto de una manera de corto, mediano y largo plazo, no vamos a lograr a evaluar y a mensurar cómo podemos agregar valor. Lo que pasa es que en el día de hoy todos están hablando de inteligencia artificial, pero pocas compañías o casi nadie ya tienen un modelo que se puede presentar como listo, ya empaquetado, ya desarrollado para suponer lo que estamos presentando. Cuando hablamos, por ejemplo, de tecnologías Oracle con la capa de aplicaciones, como Fernando ha mencionado, Oracle Fusion, ya tiene en su desarrollo algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Los clientes no necesitan hacer pagos adicionales por las funcionalidades, por las ventajas que nosotros ya presentamos. Cuando presentamos, por ejemplo, Oracle OSI, que es nuestro Cloud Infrastructure, nosotros ofrecemos para nuestros clientes la posibilidad de que ellos puedan se tomar en cuenta las capabilities que nosotros ya tenemos y cómo ellos pueden evaluar los modelos también de nuestros socios. Tenemos más de 10 socios que trabajan con nosotros en desarrollo de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Acá tiene alguno de ellos, donde podemos presentar los modelos y hacer la personalización del desarrollo de acuerdo con la necesidad del cliente. Entonces, el que pasa es que, voy a tomar de nuevo el ejemplo de Miriam. Miriam tiene una cuestión que es la cuestión tributaria, que es sensible para ella y cómo podemos evaluar y soportar su necesidad. No podemos acá volver con una presentación y mirar, mira, Miriam, tengo acá una aplicación que te va a ayudar a hacer planificación, que te va a ayudar a manejar el proyecto. No, este no es el dolor. El dolor es cómo yo puedo tomar en cuenta la cuestión de los impuestos. ¿Cómo puedo disminuir los riesgos que las compañías pueden estar expuestas frente al gobierno,
frente a las reglas que tenemos ya listas o las reglas que se están cambiando. Esa es la diferencia. Es así que yo creo, Pedro, y pienso que nosotros tenemos que trabajar para apoyar, ayudar, y más que esto, cómo nos tornamos socios estratégicos en la jornada de nuestros clientes, apoyando, soportando, ayudando, y más que esto, haciendo la diferencia como un habilitador, no solo con una empresa de tecnología, no solo con aplicaciones. Sí. No sé si esté Miguel conectado, es que veo que entra y sale. Miguel, ¿tú estás por ahí? Creo que se cayó. Porque, por ejemplo, con Miguel, como está haciendo temas a nivel global de tecnología y haciendo arquitecturas, él tiene, por ejemplo, muy medido, incluso dentro de email ha hecho una parte que le llama él el IT Value, que ese IT Value compone cómo vas a organizar una arquitectura de sistemas alrededor de catálogos de servicio con modelos de gestión que aseguren que toda esa inteligencia artificial que ellos están poniendo en Prosegur y en los compromisos que él tiene, cómo es que está apalancando él esa tecnología y ese valor que no lo va a tener utilizando cosas convencionales, ¿no? O paquetes así convencionales. Pero bueno, creo que Miguel se cayó. Pero bueno, vamos a hablar del siguiente punto. Si entendimos bien, la inteligencia artificial lo que busca hacer es una mímica del capital humano, de nosotros, de los humanos, en diferentes escenarios. ¿Cuál es ese escenario que tenemos en contabilidad analítica que es importante? Uno de los temas que nosotros hemos visto es, y en varias encuestas, no nada más en las que hacemos en el instituto, vemos que hay un rezago muy importante en temas de información analítica para la toma de decisiones, ¿no? Muchos directores de finanzas, muchos equipos de finanzas están concentrados, como podemos ver, en el cierre de libros, hacer modelos de consolidación. Muchas veces piensan que hacer consolidación financiera es como tener un data warehouse financiero y van a tener van a contestar todas sus preguntas. Cuando hay temas de capital de trabajo, cómo optimizo mi working capital, cómo hago más business planning que financial planning. Hay muchos financieros que planifican su balanza contable, pero eso no es planificar un negocio, ¿no? Los temas de precios, toda la parte de revenue optimization, vemos que hay mucho por hacer que no se ha desarrollado y que la tecnología ahí está y que muchas tecnologías están disponibles, sin embargo no nos están permitiendo avanzar. Entonces aquí la pregunta es, un esfuerzo importante de inteligencia artificial hacia una integración, pues, ¿cuál es el grado de madurez, no? Por ejemplo, dentro de las cosas que normalmente se manejan en el área analítica de un área de finanzas, pues es pues tener tu presupuesto maestro y ese presupuesto maestro puedes asignar recursos, puedes tener pronósticos. Y sin embargo, cuando lo ves en un área de finanzas, no está relacionado con la operación, no está relacionado con el uso de los activos, con la capacidad, con los indicadores operativos, o no está relacionado ni siquiera con los modelos de rentabilidad o con los modelos de evaluación o riesgo empresarial. Entonces, esta desvinculación, vamos a ver que hay empresas que están aplicando inteligencia artificial o tecnologías menos complejas y siguen siendo silos tecnológicos que no puedes tener confianza. La tecnología está ahí, pero los reportes, los informes o las decisiones, pues no son confiables. He dicho todo esto para que podamos conversar sobre cuál es la evolución que consideran ustedes de tener esa integración y cómo la tecnología nos está ayudando en estos modelos de contabilidad analítica o Enterprise Performance Management que hemos tenido. No sé qué opinan de este modelo de evolución que estamos mostrando. Acá, Pedro, yo creo que el principal diferenciador que tenemos es, mira, cuando llegamos a los años 20 por acá, que estamos ahora en la nueva era, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de modelos que son integrados, que modelos que tienen una conversación por todo el servicio que se está presentando. Al final,
Cuando se comparamos, por ejemplo, con los modelos que teníamos a 5 años, a 10 años, ¿qué hacíamos? Teníamos cuáles son los costos operativos que vamos a aplicar en nuestros presupuestos. Pedíamos para alguien de recursos humanos hablar cuál es el working capital que necesitamos para las personas. Invitábamos a Miriam como la contadora de la compañía para nos presentar los estudios pasados en los últimos 2-3 años, de cuáles son los impactos, de los riesgos para la operación, cómo estamos, y cada uno hacía un análisis en separado, distinto. Y al final tenía que sumar todo esto, y alguien se encargaba de traer esto con un paquete y proponer algunos insights a respecto de lo que se está presentando. La diferencia clave que tenemos es que ahora todo se puede tener al mismo tiempo, todos pueden tener esto en colaboración, pueden cooperar en una co-creación de lo que estamos haciendo, y al final vamos a tener un espacio mayor de tiempo para hacer los análisis, para tomar insights y para definir cuál es la jornada que es más importante para la compañía. Como un factor, por ejemplo, como Bismarck, que evalúa y mensura los riesgos, o que tiene que hacer un monitoreo de las fraudes, de cómo están, del nivel de riesgo que la compañía se está presentando frente al mercado. ¿Cómo lo hace si no tiene una visión consolidada con todo lo que se está presentando? Entonces, creo que a lo largo de los años tuvimos la oportunidad de aprendizaje, tuvimos la oportunidad de explotar algunos niveles de madurez de acuerdo con las industrias. Hay algunas de ellas que están en niveles distintos, otras están en niveles muy bajos, pero tenemos que evaluar, tenemos que evolucionar, tenemos que desafiar las reglas que tenemos en nuestras manos y cómo podemos hacer la diferencia para el futuro. Creo que esto es el factor clave que nosotros, como líderes en el mercado o como personas que estamos frente a algunos institutos, algunas asociaciones como IMA, como Instituto de los Contadores, o como PwC, como Bismarck, ¿cómo podemos contestar? ¿Cómo podemos preguntar para el mercado? ¿Cómo hacemos la diferencia? Esto para mí es el factor más importante y clave que tenemos en eso. Por ejemplo, en esta etapa de acá, es muy importante en la arquitectura, en esta parte integrada, primero, ¿cuáles son las necesidades de información? ¿Cómo vamos a comunicar con impacto, ¿no? Esas necesidades de información, ¿cuáles van a ser mis medios de entrega? ¿Cuál va a ser la narrativa? ¿Qué es lo nuevo que tenemos aparentemente con inteligencia artificial? ¿Qué vamos a narrar para que la gente recuerde la información que estamos proveyendo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros... Pedro, y ahí te agregaría algo más. Disculpa interrumpirte. ¿Sí? ¿Cuál es la audiencia objetiva? ¿Y cuál es el requerimiento de información gerencial o regulatoria o de ley, ¿no? Esos son elementos que también impactan mucho en esas definiciones que tú estás explicando, ¿no? Así es, mismo. O sea que, y creo que es importante, esa audiencia, muchas veces estamos usando tecnologías, estamos dando información, pero esa información no sirve para nada, no va a tener un campo de acción, no va a dar un beneficio. Entonces, ¿cuáles son esas audiencias? Esas audiencias, ¿cuál es la capacidad de modelación? ¿Qué tipo de modelos necesito? ¿Qué tipo de arreglos de cálculo? Obviamente ahí hay diferentes tipos de modelación con inteligencia artificial que van a requerir de una plataforma, un centro de información analítica, una taxonomía de datos que ya está integrada, que tecnológicamente se puede tener, pero cuando vamos a la vida real en las organizaciones, por ejemplo, una Telefónica muy famosa con la que estoy colaborando, pues no tiene todas las fuentes de información integradas, o una empresa de retail, pues es muy grande, quiere hacer store profitability, y no vas a tener nunca un modelo de store profitability maduro si tus datos no los tienes bien ordenados, ¿no? Me gustaría hablar sobre algo práctico que ocurre en la vida real de todos los días, de necesidad de información, modelación y preparación de datos. Y no sé, Miriam, los impuestos no van a acabar, ¿no? Y siempre va a ser un proceso importante. ¿Qué opinas con respecto a eso?
Sí, Pedro, definitivamente, bueno, los impuestos es parte esencial tanto del entorno social, porque son detonadores del crecimiento económico de los países, entonces no van a terminar, eso no va a terminar nunca, pero también también es importante que salen del dinero de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar la optimización en ellos. Y algo con lo que nos hemos enfrentado, ¿qué pasa actualmente con todo el tema de cumplimiento, todo el tema de análisis y prevención y estar optimizando y analizando hacia dónde vamos con el tema de los impuestos? Pues nos encontramos en un momento que me parece que es parteaguas en todo de esto, que es en un cambio de paradigma de lo que hemos estado conociendo como compliance o como cumplimiento de obligaciones fiscales, ¿no? Lo que entendíamos como auditorías de la autoridad en el pasado no es lo mismo que es actualmente. Tenemos actualmente todo el tema de las auditorías electrónicas, que hace algunos años nos parecía algo que no entendíamos como hacia dónde iba, pero hoy en día pues sabemos exactamente cuál es el alcance, ¿no? No podemos seguir, decía yo hace rato, no podemos seguir en el pasado, necesitamos estar en el presente y estar viendo el futuro. Y creo que para esto es nuestra gran aliada la tecnología y todos los desarrollos de inteligencia artificial que existen. Y ha habido ese cambio de paradigma, ha sido todo un reto para los departamentos de impuestos, porque ha sido o es necesario que se cambie ese paradigma tanto con los colaboradores como con las altas direcciones de las compañías, y nos ha tocado ir empujando en ese sentido, ¿no? Otro de los grandes retos que tenemos en los departamentos es, pues, la necesidad de conocimientos informáticos o conocimientos tecnológicos, cuando antes estábamos especializados totalmente en el tema de impuestos, en las leyes fiscales, que de por sí el que conoce las leyes fiscales de México son muy complejas, pues ahora no es suficiente, necesitamos tener conocimientos informáticos y tener un buen código de comunicación con el área de informática con IT de las compañías, ¿no? Entonces, es importante que los departamentos de impuestos, los departamentos financieros de las compañías, no nada más sean un departamento de generación de información, sino que estén muy de la mano con todo el tema con los departamentos tecnológicos de las compañías, ¿no? Pero, y bueno, pues nada más decirte, por último, que el tener una adecuada cultura de cumplimiento de obligaciones fiscales y de prevención de riesgos en materia fiscal, pues es esencial en todas las compañías, ¿no? Desde del tamaño que me digas, es esencial, ¿no? El tener una optimización y además un adecuado cumplimiento que permita prevenir riesgos, creo que es vital para todas las compañías. El no contar con ellos puede ser devastador para muchas de ellas, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí algunos de los ejemplos que tenemos del proceso tributario, que vemos que, no sé, hay procesos manuales, la información está descentralizada, hay problemas en la auditoría, que unos tienen una información, otros tienen otra, la falta de visibilidad, la falta de integración, el gobierno de todo ese proceso. Algo que me llamó la atención es de que no todas las organizaciones se enfocan en ese proceso, en cómo madurarlo y que quede integrado para que tus papeles de trabajo, para que los indicadores, pues cada vez es un servicio interno dentro de la organización que se tiene que ir mejorando, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Miriam? Sí, de acuerdo. Y lo que dices con lo que abres, procesos manuales, la verdad es que hoy en día, a ver, descarga un reporte de este sistema, el ERP que tengas implementado o el sistema que tengas implementado, descárgalo y luego descarga de acá, de esta otra fuente, de la autoridad, y luego compáralos y luego analiza, que una persona analice diferencias. Y la verdad es que con el tiempo encima, con la tecnología encima, la verdad es que eso se vuelve muy complicado, ¿no? No, que hemos visto que en un análisis de benchmarking que el 75% de las tareas, por ejemplo, en el área fiscal, sigue siendo manual, ¿no? Y
y la tecnología ahí está en muchas ocasiones, ¿no? Y que puedes tener, como tú dijiste, el mejor ERP, pero tienes que extraerlo manual, ¿no? Para algo muy serio, para tomas de decisiones muy serias de, pues que puede tener una repercusión financiera importante, ¿no? Oye, yo creo, perdón que me meta hacia la charla que está apasionante por lo mismo, perdón. Yo creo que es súper importante lo que acabas de decir. Muchos de nuestros clientes piensan que con tener el ERP están ya más allá del bien y del mal en cuanto a la automatización de los procesos de gestión financiera. Pero realmente, pues, como lo explicas claramente en esta gráfica, el contenido manual, a partir de que se tenga la capa transaccional, todo lo que es transaccional de ERP, todavía sigue muchísimo, ¿no? Por ejemplo, todas las operaciones de de conciliación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, con el tema bancario y tal, toda la gestión de nómina. Y finalmente, si tienes una operación más compleja en donde tengas, consolides entidades que estén en distintas geografías y tal, digo, el Excel no te va a aguantar. El Excel te puede ayudar para registrar algunas cosas, pero se te va el chavo que te hizo la macro en Excel y se te va tu cierre y ya no lo pudiste hacer. Además de que no es auditable, no es transparente, si hay cambios es un rollo porque se pierde la trazabilidad de los cambios y tal, ¿no? Creo que hay equipos, hay software que es súper, sí. A mí me ha pasado que, por ejemplo, modelos de consolidación y de planeación, todo lo tienes muy sofisticado, ahí sí lo tienes world class, todo integrado, y te llega el auditor a revisar las cifras y te pide que no te pide un archivo plano, te pide que se lo imprimas y tiene unos legajos y dices, ¿cómo una firma de estos tamaños te está pidiendo una revisión tan cutre, o sea, tan chafa de eso, ¿no? De los datos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que es importante tener un enfoque de plataforma para automatizar el proceso. La tecnología ahí está, hay de diferentes marcas. En IMA somos neutrales a la tecnología. De manera convencional, pues tienes que tener una buena integración de datos en una taxonomía donde nosotros en el IMA estamos teniendo taxonomía de los datos financieros y no financieros. No debes de tener un centro de información analítica. Tenemos muchos boletines que hablan de cómo se debe de estar organizando esa información y lo pongas dentro de esa plataforma tecnológica para explotar, como el caso de ustedes tienen, modelos financieros integrados, ¿no? Muchos hablan de best practices, pero nosotros lo que hablamos son estándares de industria para la gestión de los datos para modelos financieros, ¿no? Que en muchos casos es algo muy diferente, ¿no? No necesariamente una mejor práctica es lo que tiene que ser, ¿no? Un estándar o un principio normativo de cómo vas a integrar y vas a gestionar esos datos. O cómo vas a tener, ¿sí? Perdón, pero creo que le diste al clavo, ¿no? Tienes que tener un estándar para poder gestionar tus datos. Tener un modelo de datos común ayuda muchísimo. Porque cuando tienes un modelo de datos común, todas las implantaciones, todos los despliegues que hagas sobre tu ERP va a ser muchísimo más rápido. Y todas las integraciones que hagas con distintos módulos adicionales, distintos sistemas adicionales, como el tema de cadena de suministro. Estamos hablando de planeación integrada con supply chain, del tema de recursos humanos, ventas y cómo te impacta en tu plan financiero. Si tienes un modelo de datos común, esa es la diferencia, es una gran ventaja competitiva en cuestión de eficiencia, de recursos, de certidumbre, de riesgo operativo, y también del tema de la trazabilidad y la integridad de los datos, ¿no? ¿Qué opinas, Dago? Acá tenemos, seguro que sí, Fernando, que la diferencia se puede tomar con un modelo unificado. Pero en general, lo que vemos frente al mercado es que la mayoría de las compañías tienen, voy a utilizar acá una palabra, casi un Frankenstein. O sea, el modelo contable es uno, el modelo de la cadena de suministro es otro, el modelo de inventario es otro, el modelo de costos es otro, el modelo tributario de impuestos, ni vamos a hablar, ¿no, Miriam? Porque es una locura, ¿no? Entonces, creo que el diferencial que tenemos acá es que con EPM podemos sacar distintas fuentes de orígenes de datos y hacer con que el PM se consolide con la plataforma donde se puede ver todo esto empaquetado y consolidado.
de una manera limpia, de una manera más sencilla, y que te pueden intercambiar los datos entre una plataforma como EPM, Enterprise Performance Management desde Oracle, que también lo puedes tomar con un Excel que está plenamente conectado e integrado para que se puedan tomar los análisis. Al final, lo que importa es la rapidez, la velocidad que podemos tomar a esto, más que esto, traer la gobernanza para los datos para que se pueda soportar quién necesita de las fuentes seguras para la toma de decisión. Si miramos de nuevo la parte tributaria, hay que soportar, hay que apoyar, hay que traer los datos de una manera bien limpia, bien sencilla, para que se pueda consolidar las informaciones. Entonces, no creo, Fernando, que vamos a tener un nivel de madurez tan seguro con un modelo unificado. Como nosotros tenemos una solución, que es una solución agnóstica, como Pedro también ha mencionado que IMA lo es. Nosotros somos una solución agnóstica. Si la origen de los datos es de un archivo texto, Excel, o un otro RP, o una otra plataforma, no importa. EPM lo va a tomar y lo va a consolidar. Y acá Pedro va a hablar un poco del modelo tributario, un proceso tributario, donde vamos a tener acá también una provocación con Miriam para evaluar si esto es lo que lo comprendemos o que nos olvidamos de algo por acá, ¿no, Miriam? Ok. ¿Qué opinas, Miriam, o sea, con lo que estaba hablando Dagoberto y Fernando? O sea, hay que tener una arquitectura y esa arquitectura pues debe de tener sentido al negocio, ¿no? De como hasta aquí arriba, tener un proceso integrado de punta a punta, donde contemples tu planeación estratégica y tributaria, tu contabilidad fiscal, tu preparación de impuestos, declaraciones de impuestos, análisis de presupuesto, de impuestos. Hay reportes especializados. Aquí puse lo de ESG, porque hay mucha gente que anda hablando de temas de sostenibilidad, sobre todo lo de IFRS, el S1 y el S2, donde no van a tener estados financieros iniciales 2024 para hacer eso, ¿no? La verdad es que todo el mundo está aprendiendo y antes de tener una automatización tiene que haber un tema que haga sentido para poder enseñar esta inteligencia artificial para que emite esos informes que suelen ser pues falsos en los términos comerciales que mucha gente habla, ¿no? ¿Qué opinas, Miriam, de tener estos procesos fiscales integrados? Me parece, Pedro, que es el deber ser hoy en día, ¿no? Es impensable o es ilógico que ya en el 2020, en los 2020, casi a la mitad de la década de los 20, todavía estemos haciendo procesos por separado, ¿no? Que no estemos visualizando todo en su conjunto. Decía yo hace rato, el que hace una extracción de un sistema y de otro, y de otro, y de otro, para al final hacer un Frankenstein que por ahí alguien comentaba, la verdad es que es algo que da un poco de pena, ¿no? Y esa es una realidad de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Eso no es una realidad de empresas pequeñas o de un solo sector, ¿no? Es una realidad de todas las compañías. Y aún con los ERPs que más sofisticados que tenemos en el mercado, todavía no tenemos esta realidad, ¿no? El pensar que siempre hemos sabido que la determinación de impuestos o los impuestos son la consecuencia natural de las actividades económicas de una entidad. No es algo diferente, no es algo que tengas que traer de otro planeta para incluirlo en los cálculos, no, es algo que sale de adentro. Y entonces, el por qué no ha sido un proceso interno o un proceso conectado, todo eso, pues la verdad es que es algo que debiéramos estarnos cuestionando, ¿no? Este proceso que tú presentas en pantalla, donde desde el inicio hasta el final debiera estar de manera integral en un mismo sistema, pues me parece que es algo que ya debiéramos tener y que nos estamos tardando en implementar, ¿no? Así, no, y que la tecnología ya existe, ¿no? Mira, por nombrarte aquí un ejemplo, en el tema aquí de impuestos, tú puedes tener tu administrador, tú puedes ver aquí cuáles son todas las tareas que se tienen que hacer, qué es lo que ha hecho cada quien para hacerte un cierre del 2024, por ejemplo, quienes no han estado haciendo las cosas. Entonces tú puedes tener un control, o sea, ya si entiendes bien el proceso,
puedes tener un control de cómo lo vas a automatizar, ¿no? Por ejemplo, aquí al tener tu proceso fiscal, poder decir, bueno, ¿cuáles son las tareas que está haciendo todo el equipo? Y cómo se está relacionando con diferentes fuentes de información. No sé si te pasa, Miriam, por ejemplo, yo cuando estuve trabajando, ya ni existe una empresa que se llamaba Arthur Andersen, estaba en el tema en un equipo de International Trade, era una mezcla de impuestos con consultoría, y había cosas que nos pedían que hacer un cálculo específico de ad valorem o de valor de contenido regional, o era una simple fotocopia con una hoja de cálculo de unos pedimentos, o era un trabajo que nos llevaba semanas. No sé si sigue pasando así en el tema fiscal, que tienes que controlar mucho los papeles de trabajo, por ejemplo, o el trabajo de las personas por más tecnología que hay. Sí, pero te decía, o sea, la verdad es que todavía hoy en día tenemos procesos que no se han subido a los ERPs de manera integral, ¿no? O también creo que algo que ha hecho que sea un poco complejo es la diversidad en los sistemas tributarios en diferentes países, ¿no? Tenemos ERPs que son los mismos para todos los países y adaptar eso a la naturaleza y a las condiciones de cada país es algo que ha sido complejo, ¿no? Entonces, la necesidad de que le decía yo hace rato, la comunicación o los códigos de comunicación entre la gente de sistemas o los informáticos y la gente que estamos en la gestión financiera es súper importante. El aprender los idiomas que hablamos los dos de común es una tarea, es una cuestión súper, súper importante. Y que, bueno, el lograr el optimizar todos estos procedimientos y estos análisis de datos y gestión de impuestos, pues nos debe de dejar en el momento de terminar el cumplimiento, ¿no? Vamos, que el cumplimiento se haga de manera automatizada y que todo ese tiempo que le dedicamos a la preparación en Excel de todos esos reportes que hoy en día se hacen de esa manera, pues nos permita estar con la mirada en qué es lo que sigue, ¿no? Decías tú, oye, vamos haciendo el cierre del 24, pues algunos estamos haciendo el cierre del 23 y hay quien todavía está revisando lo que pasó en el 2022, ¿no? Entonces, el no poder estar todos o el tener que dedicarle tiempo a tareas manuales, pues no nos permite tener optimizado lo que sigue, ¿no? Estar viendo ya lo que sigue, los próximos 3 años, 5 años, no sé, hacia dónde vamos, y la planeación estratégica de las compañías, pues la verdad es que la vamos como si fuera... o va jalando con nosotros en vez de que nosotros la estemos impulsando, ¿no? Aquí es una barrera que existe, una brecha que hay que alinear, porque la tecnología ya existe, ¿no? Por ejemplo, acá estoy mostrando, vimos gráficas de Gantt, vimos documentos narrativos que puedes programar para acelerar el hacer esos documentos, el hacer cálculos específicos que te permita tener. Entonces, la tecnología ya existe, hablamos muchos temas de inteligencia artificial que ya han sido desarrollados y lo que tenemos que tener es lo que sería el tercer punto. Cuando hablamos de este pensamiento crítico es cuál es esa voluntad que tenemos, por ejemplo, en el área fiscal, en el área de finanzas, en el área de tesorería, cuál es ese propósito, cuál es esa iniciativa, cuál es esa voluntad, cuál es esa creatividad que yo como experto en finanzas voy a querer tener de mi proceso, voy a querer tener de mi mandato, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Si bien cada país es diferente en muchas organizaciones, todas las empresas, he trabajado en muchas y todas me dicen que son únicas, ¿no? Pero existen estándares, existen principios, existen normativos éticos también muy importantes, ¿no? Donde este propósito, esta voluntad, ¿cuál va a ser mi... no sé, me gustaría una metáfora, a lo mejor hace 30 años los proyectos que había era cómo le quitabas a la gente las máquinas de escribir y les ponías una computadora con Office y las primeras hojas de 4 Pro o Excel versión Windows, ¿no? Que era lo que había en aquella época.
pues ahora ya no es cambiarle a la gente las máquinas de escribir, ya no es quitarle los ordenadores o las computadoras, ahora es cómo poner enfrente aplicaciones tecnológicas que ya tienen temas transaccionales, de contabilidad, de reporting financiero, que son más precisos, que te van a permitir tener libres de sesgos y poder balancear esto, ¿no? Que para eso mucho tiene que ver estos triangulitos que estamos mostrando. En el año 2000, cuando trabajé en la empresa que trabaja Bismarck, ahí en PwC, había un señor que se llamaba Cedric Reed. Él fue el creador de estos. Cedric creó estos triangulitos que siguen muy vigentes, ¿no? Donde se decía que en esa época la mayoría era hacerlo transaccional y se enfocaba a reducir eso, a tenerlo automatizado. Y vemos que hacia donde vamos ahora, pues ve más hacia... La teoría te está diciendo que tenemos que ir más a un desarrollo de pensamiento crítico y desarrollo de las personas para trabajar con las audiencias, con tecnologías que ya existen, pero la brecha está entre el primer triangulito con el tercer triangulito, en que se necesita o una mejora continua de las tecnologías o se necesita un cambio radical en el uso de tecnologías que en muchos casos ya existen, ¿no? Que creo que eso es importante poderlo definir en muchas organizaciones donde está ese diferenciador real en el uso de la tecnología. No sé, Bismarck, si quisieras agregar algo de esta metodología. Sí, fíjate que quizás un poquito con la anterior slide, a mí me parece que en el mundo estamos viviendo, y en muchos de nuestros países estamos viviendo un proceso intenso de reskilling, ¿no? Que volver a enseñar a la gente, o mejor dicho, enseñar a la gente a hacer las cosas que tenemos que hacer ahora y que hay que enseñarlo porque en el mercado hay una crisis importante de talento, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en Panamá y aquí la escasez o el número de contadores públicos que están saliendo de la universidad es cada día menos, ¿no? Hay un tema generacional importante, no solamente la contabilidad, sino un montón de profesiones donde la gente piensa que a lo mejor son profesiones que son muy sacrificadas y no quieren dedicarle horas a esto y que, bueno, yo prefiero ser mercadólogo, psicólogo, influencer y, bueno, pues vale, digamos, que otro número de muy honrosas profesiones que existen por aquí, ¿no? Entonces, hay necesariamente un proceso de gestión de cambio ante todo el entorno que estamos viviendo, que algunas organizaciones lo están haciendo muy bien y otras están apenas empezando a ver, ¿no? En relación con el slide que tú tienes acá, este slide yo le he hecho gráficas a partir de estos triangulitos, he hecho otras gráficas donde realmente aquí el mensaje que le tratamos de transmitir a la gente siempre es el que todos ustedes están tratando de transmitir también. A ver, todas estas soluciones tecnológicas, todas las metodologías de análisis de datos también, lo que buscan es ahorrarte tiempo para que te enfoques en lo crucial y para que cubras todos los aspectos importantes del negocio, bien sea desde el punto de vista normativo, bien sea desde el punto de vista de riesgo, bien sea desde el punto de vista operacional o de negocio, ¿no? Y lo que busca este tipo de soluciones y estas metodologías de análisis de datos es que tú le dediques menos tiempo a la carpintería, siendo que la carpintería es darle calidad a los datos donde el 90%, 80% de las organizaciones tiene grandes desafíos todavía, por lo menos en Latinoamérica, en lo que es el gobierno de datos. O sea, ahí hay un tema importante que cubrir. Entonces, si le das menos tiempo a la calidad de datos porque ya tienes estas herramientas funcionando, entonces vas al segundo punto importante, es el tiempo de correr reportes. ¿Cuántas veces se corren los reportes? 1, 2, 3 y 4 veces para que al final salgan bien. Entonces, a lo mejor hay múltiples razones involucradas. Y después, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a preparar ese reporte para entregarlo a
al consejo o a la alta gerencia, y en el interín, ¿cuántas horas te dio para hacer un análisis concienzudo de la información, para poder explicar bien variaciones, para explicar bien resultados, para proponer ideas de toma de decisiones? El tiempo es muy reducido. Entonces, lo que se busca con todas estas herramientas que ustedes presentan acá es que la gente tenga mucho más tiempo para las cosas más relevantes, que son la toma de decisiones, que son para proponer ideas y gastar menor tiempo en las cosas que son más rutinarias y de capitería. Y adicionalmente, dedicarle tiempo a lo mejor a cosas que no le ha podido dedicar el tiempo apropiadamente. Yo pienso que eso es importante, y que los resultados de estas herramientas nos generen información que realmente nos ayude a ver si estamos bien alineados, si vamos bien encaminados y al uso eficiente de los recursos, ¿no? Okay. Sí, nosotros en este aspecto, en base a IMA, tenemos un tema importante. Creemos que ante el desarrollo tecnológicos hay estándares, hay frameworks, hay códigos de ética, por eso es que estamos colaborando con el colegio, con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos también, con el IMSP, porque creemos que, por ejemplo, en el caso de nuestra certificación, en el caso de los conocimientos y competencias mínimas que se tienen que tener, tiene que haber, por ejemplo, aspectos de liderazgo en cuanto a cómo debe uno de motivar a la gente, cómo debe de manejarse los conflictos, cómo se debe manejar la negociación, cómo debe de hacer estas financiero, debe ser un agente de cambio, cómo tiene que ser un visionario también, ayudando a crear nuevos modelos de negocio en la misma área de finanzas. Como tú dijiste, Bismarck, ¿cuáles son esas audiencias? ¿Cómo va a ser mi área financiera más relevante? Nosotros vemos que muchas áreas de controlling, muchas áreas de finanzas han dejado de ser relevantes porque sistemas, áreas de business intelligence o ya otro tipo de áreas están generando su propia información relacionadas con la estrategia, relacionadas incluso con los riesgos, donde no tiene ya mucho que ver la contabilidad tradicional que se provee en finanzas, ¿no? Esto también lo vemos con la parte de reporte y control. Vemos que los reportes y los modelos de cumplimiento han avanzado mucho. Tenemos que ya tenemos la capacidad de estarlos automatizando. Por eso, como dijo Miriam, tenemos que enfocarnos en esa tecnología, en esos analíticos, entendiendo bien el negocio. Esto, los miembros que son miembros de IMA saben que este es el modelo de competencias de IMA. Nosotros quisiéramos invitar a los asistentes, hay unos que les está llegando todo esto a sus correos para ver la grabación de este tipo de sesiones, o los que están en los diferentes foros. Los que no son miembros de IMA, tenemos una revista, tenemos una serie de estándares relacionados, cursos, entrenamientos que están relacionados con cómo el financiero debe de tener una aceptación de todas estas cosas que están pasando, ¿no? Que no son de la noche a la mañana y que no deben de pasar desapercibidos. Dentro del pensamiento crítico que pudiéramos estar hablando horas, me gustaría invitarlos a que vean a través de esa liga, puedan acceder a diferentes activos, recursos, propiedad intelectual que tenemos como instituto. Hay un curso que se llama Psicología en la Toma de Decisiones, donde presenta cómo la tecnología está ahí, cómo el machine learning, el deep learning, el reinforced learning, todo lo que hay ahí, pues, ¿cuál es la psicología que hay alrededor de eso? ¿Cuáles son los temas tecnológicos que hay que saber? ¿No? Y para esto me gustaría hablar, pues hablar de las tres principales conclusiones y que nos digan ustedes, pues, sobre todo, en la primera conclusión, la iniciativa, la inteligencia artificial, pues normalmente puede caer en un commodity que todo el mundo acaba adquiriendo tecnologías. Sin embargo, cómo esta debe de tener un enfoque diferenciador, ¿no? Los riesgos que hay en muchas empresas que quieren hacer nuevos modelos tecnológicos como las Insurtech y las FinTech, donde la mayoría están quebradas porque pues nunca vieron que hay que tener un flujo efectivo positivo o nunca vieron que hay cosas relacionadas con la tecnología como la transaccionalidad en el número de clientes que van más allá de tener un fierro bonito,
¿no? Sino tiene mucho que ver con todos los conceptos que hay ahí. El punto número 2, cómo es que tenemos que tener modelos integrados que fortalezcan las capacidades del ser humano. Y el tercero, ¿por qué debemos de tener un pensamiento crítico para hacer estos casos de negocio, para tener un propósito, una voluntad, como dijo Miriam, un código de ética, un conjunto de valores de cómo se debe de estar utilizando todo esto para potenciar a las personas y no hacerlo a costa de las personas? No sé si quieres empezamos, ladies first. Miriam, sobre estas 3 conclusiones, ¿qué concluías tú de lo que hemos visto el día de hoy? Fíjate que, bueno, que la inteligencia artificial debe ser una herramienta, un aliado de todos los profesionistas, ¿no? Debe ser una herramienta que le permita darle un diferenciador en su actividad profesional, ¿no? Ok. Bismarck. Sí, fíjate que yo hace 8 años, hace 6 años, en 2018, 5 años, cuando tenía sesiones con juntas directivas sobre el tema de transformación, les decía que no se concentraran en el juguete que tenían en el frente, sino que se concentraran en todo el ecosistema que la organización necesitaba. Porque en ese momento, quizás en nuestros países un poco más tarde que en los países más desarrollados, estaban empezando a pasar cosas, ¿no? RPA, estaban empezando a salir en el 2016, 2017 a automatizar varios procesos. Yo trabajo con muchas instituciones financieras, entonces estaban empezando los procesos de automatización, procesos claves para impresión de tarjetas, embosado de tarjetas, en onboarding digital, etcétera, ¿no? Entonces, la alta gerencia, el consejo de directores siempre se maravillaba de lo que ocurría, ¿no? Pero eso ocurría un juguete, pero no sabíamos qué estaba pasando por otro lado. Entonces yo le decía, mira, tú tienes 2 drivers a la hora de aplicar toda esta tecnología disruptiva. Uno es ahorrar costos y ser más eficiente, o 2 es generar más ingresos y tener una base más grande de clientes. Entonces, ¿cuál es tu driver? Entonces, muchas veces era la emoción o la novedad por parte del jefe de tecnología de hacer una cosa nueva lo que iba llevando a las organizaciones a hacer esta cosa. Hoy día sabemos que tenemos que tener un modelo de negocio, un plan de negocio, un caso de negocio, una demostración del ROI de la inversión en las nuevas tecnologías que te diga realmente cómo tú vas a recuperar esa inversión, cómo tú le vas a sacar beneficio y provecho. Entonces, la inteligencia artificial es un commodity en la medida en que no veamos esos elementos, pero es un elemento que cambia las reglas de juego, es un diferenciador importante cuando la organización lo ve de una manera estratégica y abraza todas estas tecnologías, metodologías y tendencias para apuntalar su propósito estratégico. Entonces, no es el fin, sino parte de esas cosas que habilitan llegar al propósito que tiene la organización. Ok. Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Tus conclusiones? No sé si me escuchan bien. Sí. Si me escuchas, miren, perfecto. Mira, creo que el tema es muy importante y digo, inteligencia artificial es algo que llegó, es algo que de repente se puso muy de moda de unos meses para acá. Es impresionante como en casi un año, un poquito más de un año que salió ChatGPT de OpenAI, de repente se convirtió en un acelerador de las inversiones de inteligencia artificial generativa, ¿no? Llama mucho la atención cómo es que nuevas iniciativas o startups en Estados Unidos, China, Inglaterra, Canadá y Israel y tal, que están agrupando muchísimo dinero, ¿no? Para desarrollarlo, ¿no? Y lo que hay que tener cuidado es que hay mucho, pero en modelos de negocio que no necesariamente van a tener ese empuje, no van a tener ese valor al accionista o van a realmente dar un impacto real
al trabajo que se tiene Sí. que hacer, ¿no? Dagoberto, ¿qué opinas? Yo coincido con Bismarck y también con Miriam en los dos puntos que pusieron acá, que es, en primer, yo creo que antes de empezar cualquier iniciativa tenemos que tener un poco más de claridad cómo vemos el futuro cercano, el futuro de mediano plazo, el futuro de largo plazo. ¿Cuáles son nuestros goles? ¿Cuál es la problemática que nosotros estamos involucrados y queremos proveer alguna solución? Porque si no pasa eso, Pedro, empezamos a hacer muchas cosas y no hacemos absolutamente nada. No agregamos valor, no hacemos la diferencia, no vamos a proponer beneficios, no vamos a presentar las ventajas competitivas para los negocios, para los profesionales. Más que esto también me gustaría agregar que tenemos que pensar cuál es nuestra responsabilidad para hacer lo que está se llamando en el mercado de reskilling de los profesionales. O sea, cómo vamos a capacitar, cómo vamos a hacer la enseñanza, cómo vamos a hacer los entrenamientos, cómo vamos a cambiar los roles operativos de nuestros profesionales para que tengan más capacidad de traer insights, de tener un pensamiento crítico para hacer un poco más de juicio de valor y al final, cómo pueden agregar valor en sus roles, en sus diferentes compañías, en sus diferentes mercados. Bismarck ha mencionado que hay un declinio fuerte en términos de los números de contadores que se forman a cada año en su país. Eso también se ha pasado en Brasil y también en otras regiones de Latinoamérica. Entonces, para mí es educación, educación y educación. Esto creo que va a hacer la diferencia para el futuro y nosotros tenemos que tener nuestra responsabilidad y apalancar esto para un futuro mejor para todos. Ok. Bueno, pues yo les agradezco a todos los asistentes que están viendo a través de los diferentes medios este contenido, las preguntas, sobre todo la gente que está en IMA, a través de nuestra intranet, que le está llegando toda esta información, que en tiempo diferido lo van a estar viendo para tener sus puntos de educación continua. Háganos llegar sus preguntas a través del sistema, se los contestaré y les presentaré también a los speakers que estuvieron hoy con nosotros. Y yo quisiera, antes de clausurar el evento, pues agradecerles a nombre del Instituto of Management Accountants su participación, su dedicación que tuvieron para con nosotros en el desarrollo de esta serie de reuniones y de análisis que hemos tenido para tener un uso óptimo de la inteligencia artificial. Miriam Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para mí es especial que esté el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con nosotros, porque pues de ahí salí hace mucho tiempo. Le tengo un cariño especial a esa institución, por obvias razones, ¿no? Muchas gracias, Miriam, por estar con nosotros y poder compartir. También, Bismarck, muchísimas gracias, pana, por todos tus comentarios, por el desarrollo, por la guía que me has dado a mí profesionalmente y lo que tenemos ahora y lo que estamos viendo de inteligencia artificial como facilitador en la planeación. Dagoberto, ¿qué te puedo decir? Estoy muy agradecido de todo lo que he aprendido de tecnología. Cada vez que hablo contigo eres una biblioteca viviente de lo que uno tiene que aprender y saber de este tipo de cosas, más allá de la empresa en la que trabajas. Creo que es un profesional de excelencia, yo te lo agradezco mucho, ¿no? Por último, quisiera agradecer a Fernando Hernández. Muchas gracias por tu participación, Fernando, por la alineación de definiciones de inteligencia artificial, por tu participación, que si bien formas parte del Institute of Management Accountants, eres parte de nuestro capítulo hermano de San Antonio, Texas. Howdy, my friend. So, te lo agradezco mucho. Muchas gracias por esto. Esto se los haremos llegar por correo. Pues muchas gracias por su participación y su desarrollo, su liderazgo en este tipo de temas.
Gracias a ti, Pedro. Gracias, Gracias, Pedro. Pedro. Gracias a Tenga todos. un lindo Todo, día. estar con todos ustedes. Chao, Abrazos. encantado. Chao, chao. Encantado. Ya acabamos el